Cassandra, buenos días. Cassandra, ¿me escuchas, Cassandra? Sí, Chet. Ok, es que no sé si sea mi internet o sea el tuyo, que se escucha como todo distorsionado. ¿Enciendes tu pantalla, por favor, para pasarte lista? Gracias, Cassandra. Bueno, pues vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Traes, Ali? Ah, muy bien. ¿Qué más trajiste? ¿Cuántos? ¿3? 2. ¿Y quién va a traer lo demás? Bueno, que pues, Ajá. No entiendo. ¿Por qué Edgar no? Permíteme, Cassandra, porque esta televisión se apagó. ¿Verdad? Capaz que lo boté. No funciona bien, mira. De repente se desconecta. Cassandra, ¿ya me escuchas? Porque se cerró Zoom. Sí, Chet, sí le escucho. Ok. ¿Ves mi pantalla? Cassandra. Se ve su foto, Chet. Permíteme. Tú sí ya la ves, ¿verdad, Ali? Teacher. ¿Me dices si ya la ves, Cassandra, la presentación? Ya se ve, Chet. Pues bueno, el día de hoy vamos a empezar con la parte de lo que es maridaje, ¿ok? Y bueno, para la repostería y para toda la gastronomía en general, siempre pues se ha consumido alcohol con alimentos. Puede ser el alcohol, puede ser el agua, etcétera, ¿no? Pero siempre acompañamos nuestros alimentos con alguna bebida. Y pues bueno, yo les puse esta frase que a mí me gustó. La comida es parte material de la alimentación, pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento. Y bueno, por mucho tiempo se ha creído que únicamente el vino es aquel que se puede maridar con ciertos alimentos, ¿no? Principalmente el vino tinto. Y se cree que los vinos blancos, pues, prácticamente son para consumirse con carnes blancas y los tintos con carnes magras, ¿no? Como puede ser una res, un cordero. Sin embargo, esto es totalmente falso, ¿no? Hoy en día tenemos una gran variedad de vinos, espumosos, rosados, tintos, ice wine, Late Harvest, por ejemplo. Un Late Harvest es un vino que es una botellita súper chiquita, como de 350 mililitros, y este vino, pues bueno, como su nombre lo dice, Late Harvest significa cosecha tardía. Generalmente la vendimia de las uvas se realiza en agosto, pero para este tipo de vinos se realiza en noviembre. Entonces, dejan madurar mayor tiempo las uvas
para que en la fecha de noviembre, cuando estas son cosechadas, pues bueno, son unas uvas que están más secas y a su vez se ha concentrado mayormente la cantidad de azúcares porque el agua se ha evaporado. Entonces, cuando las estrujan, pues lo que sucede es que se obtiene una menor cantidad de mosto para hacer el vino, por lo cual su sabor es más intenso, es más dulce. Y en el mercado, pues son altamente valorados porque mejoran sus características organolépticas y estos son algunos vinos que se acostumbran a tomarse, pues, como digestivo o también como acompañamiento de algún postre o algunos quesos. Y pues bueno, tenemos los ice wine. Estos son esos vinos en donde las uvas están a muy altas temperaturas, que son congeladas. Y ya una vez que están congeladas, pues se hace de nuevo el proceso de estrujamiento y la cantidad de líquido es menor. Estos son muy parecidos a los late harvest, pero su costo es muchísimo más elevado. Yo les soy sincera, nunca he probado un ice wine porque pues son de importación y aparte son muy costosos. Los late harvest sí, hay una gran cantidad que podemos comprar. Nosotros incluso, creo que LH lo tiene aquí en México. Si no es LH, es Casa Madero. Y hay unos chilenos que son muy ricos, ¿ok? Entonces, pues bueno, esa teoría de que los vinos son de acuerdo al color para la carne es totalmente errónea. Y hoy en día, pues también, pues ustedes saben que la gastronomía va evolucionando, ahora ya se le llama de vanguardia, y en esta gastronomía de vanguardia, pues lo que se busca es exactamente eso, ¿no? Que pues la gastronomía va evolucionando de tal manera pues, que esté a la vanguardia, ¿no? Entonces, que se vayan haciendo estas combinaciones, pues, con distintas cosas, ¿no? Ahora se incorpora la parte del maridaje, la mixología, el acompañar con vinos, y pues, bueno, por eso la importancia de leer o de aprender un poco más de estos vinos. Y les decía, va a haber algunos postres que nosotros los vamos a maridar con cervezas, incluso, para que vean ustedes pues toda esa variedad que existe en el mercado y que cuando sean unos futuros chefs, ¿ok? Porque yo espero que sean chefs ejecutivos, no nada más verlos ahí como cocineros, ¿ok? Entonces que ustedes puedan hacer todo este tipo de innovaciones para ofrecerles a sus clientes. Y bueno, la historia del vino, pues es muy amplia, ¿no? Se dice que esta, pues fue incluso antes de Cristo, porque pues cuando ya se consumían estos tipos de vides, ¿ok? Se empezó a hacer el vino y fue principalmente en parte de Grecia, Turquía, Turkmenistán, donde se empezaron a consumir estos vinos, ¿no? Con el paso del tiempo, pues ya se fueron refinando hasta lo que conocemos hoy en día. Y pues también se dice que su origen, pues como tal, no está especificado, así como por ejemplo un chile en nogada, ¿no? Que sabemos de qué convento viene, toda la historia, porque hay tres posibles, ¿no? Orígenes del vino. Sin embargo, pues sabemos que la vid o la uva está presente pues en prácticamente todo el continente, o toda la república, o todo el país, o todo el mundo prácticamente, pero pues se va dividiendo, ¿no? De acuerdo a las regiones y pues es así como se va obteniendo el vino. Desde la antigüedad, pues el vino era consumido prácticamente por la élite. Sabemos que hay muchos productos que estaban destinados nada más para las clases altas. Uno de ellos, pues, era el azúcar, por ejemplo, ¿ok? En un tiempo fue también el café, que incluso, pues, por su gran valor que tenía en ese momento, lo tomaban como una moneda. Y, pues, bueno, también el vino fue consumido. ¿Estás ahí, Cassandra? ¿Cassandra? Sí, Chet, aquí estoy. Ah, ok. Bueno, pues el vino también fue consumido por las clases altas. Y bueno, tal es la importancia del vino que también se consideraba sagrado. Incluso, pues, la mayoría sí, o creo que todos son católicos, ¿no? Porque es una escuela católica.
Entonces, incluso cuando vamos a misa, pues, ¿qué sucede ahí? Incluso, pues, toma el sacerdote el vino, ¿cierto? Y, pues, se le rinde un culto también. Y, pues, cuando vamos a comulgar, también, ¿no? Te dan la hostia, que simboliza como el cuerpo de Cristo, en vino. Entonces, no nada más en épocas pasadas, el vino fue ampliamente valorado y se le ha rendido un culto. Actualmente, igual y nosotros ya no lo vemos así, pero este culto sigue presente en el vino. Tal es el caso de que, pues, la iglesia incluso lo ve como un simbolismo, ¿no? De la representación de Dios. Y, bueno, pues sabemos que el jugo de uva anteriormente era el vino, ¿no? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que al momento de estrujarlo con los pies, pues bueno, las personas le conferían ciertos hongos y levaduras a estas uvas que con el paso del tiempo pues fermentaban y se convertían en vino. Como tal, anteriormente o hace muchos años, ¿no? En la época de los griegos, no existía así un vino, producto fermentado. Era únicamente un jugo de uva, a los cuales pues ellos consumían, ¿no? Y lo utilizaban pues también para acompañar sus alimentos. Posteriormente pues ya se fue convirtiendo en vino. Y bueno, tal es la importancia que ellos, los griegos, pues consideraron al vino como una deidad, así como aquí nuestros antepasados en la época prehispánica, a la lluvia la representaban a través de Tlaloc y estaba ese dios, pues bueno, también los griegos al vino lo representaban por medio de dioses. Y pues los dioses del vino principalmente era Osiris para los egipcios, Dionisio para los griegos, Baco para los romanos. Y fueron estas civilizaciones las que se encargaron de ir llevando el vino a Europa para que se fuera conociendo y consumiendo. En la Edad Media, el vino junto con el pan, y no nada más en la Edad Media, ¿no? Actualmente, igual en muchas fiestas, celebraciones o en restaurantes, pues, como de otro nivel, ¿no? Acostumbran a ofrecerte, pues, los vinos. Incluso en el Hotel Presidente Intercontinental en la Ciudad de México, el que está frente a el Auditorio Nacional, ahí pues tienen la cava más grande de toda Latinoamérica y tienen unos vinos muy, muy costosos, porque pues ahí sabemos que también se hospedan pues muchas celebridades, van a comer políticos, empresarios. Entonces ellos se caracterizan por tener la cava más grande, incluso pues tienen ahí algunas botellas de un vino Petrus, que bueno, pues yo hice ahí mis prácticas en ese hotel cuando estudiaba y en ese entonces una botella de ese vino estaba en 180,000 pesos y ellos pues no nada más tienen una botella, tienen varias y la cava está dentro de un restaurante que se llama el Au Pied de Cochon, pero también en el sótano pues tienen guardados otros vinos, ¿no? Pero pues sí, es muy enorme y de hecho ese hotel tiene menos 31 pisos abajo. Imagínense, en esos menos 31 pisos, en uno de los últimos, que yo tuve oportunidad de ir porque cuando hacía mis prácticas estaba en Contraloría, entonces nos tocaba ir a sacar como la documentación del archivo muerto que se encontraba en esos pisos y entre esos pues tienen almacenes, está la parte de los sanitarios del personal, el comedor, tienen ellos una escuela también porque tienen mucho personal que pues solamente ha terminado la primaria, les dan clases de regularización por parte del INEA, primaria, secundaria, preparatoria, dan cursos, pues por ejemplo a los chefs de repostería, no sé, de varios temas que pueden darte ahí. Entonces, en esos menos 31 pisos también está parte del almacén del hotel y están esas cavas. Y bueno, el vino junto con el pan eran considerados alimentos de primera necesidad y pues es posible que todas las clases sociales tuvieran acceso a ellos, ¿ok? Pero esto fue conforme fue pasando el tiempo.
Primero recordemos que lo dieron a conocer en toda Europa y ya después se volvió un producto de más fácil acceso, ¿sí? Y entonces, ya conforme fue pasando el tiempo, mayor número de personas pues podían consumirlo y tener acceso a él. La iglesia pues ha sido parte fundamental en la historia del vino y pues lo sigue siendo, ¿no? Porque actualmente se sigue consumiendo y está muy ligado el consumo de vino en las celebraciones religiosas. Incluso, pues bueno, nosotros sabemos que en algunos países como México, pues se supone que un niño no puede consumir vino hasta los 18 años, ¿no? En otros como Estados Unidos hasta los 21 años. Y pues esta parte de 18 y 21 o de ponerle edad es de acuerdo a en Estados Unidos es a los 21 años porque la evolución cerebral de un hombre es diferente al de una mujer. El de un hombre tarda más tiempo y se dice que hasta los 21 años pues ya queda bien conformado y estructurado. El de una mujer es antes y generalmente es hasta los 18. Entonces, bueno, vemos que incluso en esas celebraciones religiosas, pues el consumo del vino en niños cuando realizan su primera comunión, por ejemplo, que es la primera vez que estos niños tienen acceso, ¿no?, al vino y a la hostia, que es el cuerpo de Cristo, pues bueno, está completamente normalizado, ¿no? E incluso nosotros, pues lo vemos como una celebración cuando el niño, pues bueno, ya hace su primera comunión, ¿no? Entonces, pues bueno, la iglesia ha estado profundamente ligada al consumo del vino. Incluso, pues se supone que un sacerdote y una monja no pueden beber alcohol, ¿cierto? Tienen muchísimas restricciones en su vida, supuestamente. Pero vemos que pues ellos sí tienen como libre acceso a este consumo de vinos, porque pues bueno, es parte de la celebración. Y posteriormente también ya cuando se da el encuentro de los mundos, traen vides de lo que es España, Francia, a América. Y entonces ya comienza aquí el cultivo y la plantación. Algunos historiadores del vino señalan que pues fueron los griegos los principales productores y quienes empezaron a desarrollar esa parte de la vitivinicultura y que fueron los griegos quienes empezaron a esparcir las vides y llevar parte de ese conocimiento y esa elaboración o ese saber hacer pues a todo el país, ¿no? Y que fue principalmente España, Francia, Italia y Portugal, en donde pues esta vid alcanzó un gran auge, ¿no? Y actualmente pues tenemos muchos vinos franceses, italianos, que incluso tienen denominaciones de origen, ¿ok? Porque las vides en esa región y en ese tipo de suelo tienen la característica de que el sabor es único, ¿ok? Por eso pues adquieren esas denominaciones de origen. Sin embargo, aquí en México pues funciona de manera distinta, ¿cierto? Nosotros a los vinos los compramos por el tipo de vino. Es decir, compramos un Carmener, por ejemplo, pero en otros países, pues tú compras un Jerez, que viene de Jerez, un Oporto, y son completamente distintos al momento que tú los tienes en boca. Porque, pues sí, en efecto, las vides, no te vas a ver lo mismo un Jerez que un Oporto, ¿ok? Lo que nosotros aquí conocemos, por ejemplo, como Jerez, el Tres Coronas, que compraron, ¿recuerdan? Para hacer los chiles en nogada, pues ese sabrá Dios que sea, porque como tal, no es un vino. El verdadero Jerez pues proviene de Jerez, España, y tiene otra tonalidad, incluso este está hasta como pintado, ¿cierto? Tres coronas. Y el otro no, es como un color ámbar, por ejemplo, ese Jerez, y sabe distinto. Sí sabe similar al Tres Coronas, pero pues es completamente diferente. Y bueno, el vino en México, antiguamente, conocido México como Mesoamérica, pues bueno, se tienen indicios de que fue de los primeros lugares en donde se empezó a cultivar la vid, a producir y a consumir este tipo de vinos. Y bueno, conocemos que Montesinia, pues es uno de los grandes escritores que ha habido en nuestro país, de los cronistas, y que se tienen muchos libros
acerca de cómo era la vida anteriormente, ¿no? Cuando se dio ese encuentro de dos mundos. Y entonces, pues bueno, Motolinia en uno de sus libros describe que los pobladores de América, a la llegada de los españoles, ya contaban con diferentes tipos de vid. Hay quienes dicen que no es cierto, que la vid la trajeron los españoles, y hay otros que dicen que ya existía. Sin embargo, pues nosotros no podemos saber, ¿no? Con exactitud, porque es lo único que nos dicen los libros de historia. Sin embargo, pues sabemos que aquí en México tenemos uvas, ¿no? A lo mejor como tal no eran uvas para producir vino, pero pues puede ser que ya existía este tipo de frutas. Sin embargo, pues se dice que estas eran silvestres, ácidas, y no tenían esas características para elaborar el vino. Y se dice que fue Hernán Cortés quien trajo la vitis vinífera en 1525 para que cada colonizador pues plantara 10 vides de esta, porque pues sabemos que en esos países de Europa, España, pues generalmente no acostumbraban, y actualmente pues incluso no acostumbran el consumo del agua. ¿Por qué? Pues por la escasez que hay. Entonces, para ellos es más fácil consumir vino que comprar, pues incluso agua. El primer vino llegado a México, pues bueno, se dice que provenía de los barcos que llegaban a Veracruz. Sabemos que todos los productos que llegaban a nuestro país, pues era por medio de Veracruz, ¿no? Incluso, pues se sigue dando toda esta apertura comercial de muchísimas cosas que llegan de otros países a México, pues llegan principalmente en el puerto de Veracruz, y que este vino llegó principalmente para celebrar en Tenochtitlán el 17 de agosto de 1524. Y bueno, ya una vez que llega, se aumenta el cultivo de las vides, y pues la iglesia nuevamente vuelve a ser parte primordial e importante en este cultivo de vides, porque pues sabemos que en las iglesias existían grandes huertas, porque ellos contaban con grandes extensiones de terreno, y dentro de esas huertas, pues ellos cultivaban esta parte de la vid, y la cultivaron también pues para la celebración de esos ritos religiosos. Durante la mitad del siglo XVI existían regiones vitivinícolas importantes, pues que eran destinadas a tener un gran futuro en esa producción del vino, porque igual ya llega en México y se empieza a consumir en mayores cantidades, por lo cual pues ya había más demanda, entonces tenían que incrementar esa producción del vino, ¿ok? Sin embargo, también el vino, pues recordemos que Hernán Cortés trajo la vid, que ordenó que se plantaran, y obviamente pues esas vides no eran destinadas como para los indios, ¿no? Que nos veían antes así, era únicamente pues para los colonizadores. Por tal motivo, el consumo de vino estaba prácticamente prohibido, ¿ok? Entonces, solamente ciertas personas y en los ritos religiosos era cuando se podía consumir, y si no, pues era declarado un delito, ya que era un contrabando el consumir o elaborar vino si no eras pues de una clase alta, o si tu patrón prácticamente pues no te había ordenado que tú lo cultivaras para producirlo, pero obviamente tú no lo podías consumir, ¿ok? Solamente lo podían consumir pues tus patrones. Recordemos que anteriormente eran esclavos, ¿no? Y bueno, ya en los años 1900, estos viñedos comienzan a tener mayor auge en nuestro país. Es ahí cuando ya el consumo del vino se empieza a popularizar, entonces ya empieza a haber una diversidad de cultivos, ¿ok? En distintas regiones de nuestro país. Sin embargo, también, pues en ese año de los 1900 llega la filoxera, ¿ok? Que es una plaga que ataca a las vides de uva. Entonces, pues todo ese terreno que ya se había ganado en cuanto al cultivo, ok, pues otra vez se viene abajo y hay que empezar prácticamente de nuevo. Sin embargo, pues en la actualidad el consumo de vino cada vez se ha popularizado más. Incluso, pues también ya entre las nuevas generaciones el consumo o la predicción por este tipo de vinos
pues en aumento porque ya se tiene un mayor conocimiento, ¿no? Tanto de las bondades que tienen los vinos, de que tenemos una gran oferta, tenemos unos precios pues más económicos y que es uno de los alcoholes que pues no te causa tanto daño, no te da tanta cruda, por eso pues también se ha incrementado el consumo y que también pues han tratado de posicionar al vino principalmente o anteriormente lo trataban de hacer estas campañas de mercadotecnia, que el consumo del vino pues te iba a dar un estatus, ¿no? Que te iba a hacer diferente a los demás. Pero hoy en día pues se ha tratado de generalizar este consumo de vino y que todos podemos, no nada más se ha quedado ahí, sino ha ido evolucionando y pues ha ido compitiendo, ¿ok? Entre otros países para obtener premios, porque pues tenemos mucha calidad, ¿no? También entre lo que se produce. Y es así como, pues bueno, tenemos más de 400 premios a nivel internacional, ¿ok? Y pues el vino y el consumo sigue creciendo y sigue mejorando. Guarda tu celular, César, por favor. El consumo del vino en México va en aumento, ¿ok? Y esto se ha dado por 4 principales razones. Una, pues la falta de cultura de consumo de este producto. Sin embargo, pues les decía, hay falta de cultura, pero la mercadotecnia se ha tratado de pues cambiar esta parte y popularizarlo. También, pues bueno, la preferencia de los mexicanos por vinos de otras nacionalidades, como son chilena, española, francesa. También entre las generaciones pues ya más viejas, acostumbran o tienen esa costumbre de consumir vinos de otras nacionalidades, ¿no? Desprecian lo que es nuestro vino mexicano, porque anteriormente, pues les decía, era como una parte de estatus y pues a lo mejor nuestras abuelitas o abuelitos creen que un buen vino pues es de España, o es de Francia, o es de Chile, y tristemente desprecian la calidad de nuestros vinos. Sin embargo, pues bueno, tenemos también nosotros que hacer esa labor para cambiar esa idea, porque pues igual nuestro país tiene muy buenos vinos y de igual manera muy buenas empresas que están elaborando estos vinos. También pues hay falta de inversión en los viñedos de México y pues bueno, aparte de que hay esa falta de inversión, pues no tienen la tecnificación adecuada para poder exportarlos y pues también el mexicano tiene la percepción de que es una bebida elegante y sofisticada que únicamente tienen acceso a él pues las personas con un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, pues bueno, el consumo del vino ha ido cambiando y aquí tenemos unas pequeñas gráficas de quiénes son los mayores consumidores en el mundo. Pues obviamente está Francia, le sigue Italia, España y México únicamente representa un consumo, ¿ok?, de 1 litro anual, ¿ok?, por persona aproximadamente. Mientras en otros países pues tienen 42 litros Francia, 38 Italia, España 21. Y también, pues, este tipo de vinos va de acuerdo a los gustos, ¿no? Gustos y preferencias de nosotros. Va un mayor lugar en el consumo por preferencias, que tiene un 61.4, el blanco 13.96, el espumoso 12.26 y entre otros, pues ahí tenemos los rosados, estos que les decía, los late harvest con un 12.38%. También recuerden que tenemos los vinos frisantes. ¿Conocen el lambrusco? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es la textura de ese vino? Famoso aquí en nuestro país, pues por el sabor y el costo, yo creo, ¿no? Principalmente por eso. Estos son vinos frisantes. Esos vinos, ya cuando vean enología, seguramente nos van a decir algo más que enología. Y bueno, los frisantes son aquellos vinos tintos, los cuales pues les agregan gas carbónico para hacerlos espumosos, ¿ok? Entonces, cuando tú tomas ese vino tinto, pues no es como tal espumoso de una manera natural, como un vino pues, blanco espumoso,
Sin embargo, cuando tú lo tienes en boca, como ya han adicionado ese gas carbónico, tienes esa sensación tan agradable de la espuma. Y pues bueno, anteriormente, únicamente los vinos espumosos son los blancos, ¿cierto? Pero pues ya con toda esta tecnificación podemos tener vinos tintos que tienen esa característica. Entonces, pues ese consumo se ha aumentado. Cassandra, ¿sigues ahí? Sí, Chet, aquí sigo. Espérame. ¿Ves la pantalla? Porque aquí me dice que no la ves. Sí, Chet, está en las gráficas. Ya se quitó. ¿Me dices si ya la ves? Sí se ve, Chet. Vale. Y bueno, en nuestro país tenemos principales zonas vitivinícolas que son Baja California, Coahuila, en el Valle de Parras, principalmente Aguascalientes, Durango, Querétaro, Zacatecas, Sonora y Guanajuato. Y es muy común que, bueno, muchas personas de esta zona centro acudan a Querétaro, ya que tenemos ahora, pues, la ruta del vino, por ejemplo, el festival o la ruta del vino y el queso, porque recordemos que Querétaro, pues también es productor de lácteos por el ganado que hay allá, ¿no? Principalmente, pues, el queso de cabra. Entonces tenemos ese tipo de rutas, las vendimias, pues ya fueron en agosto, ¿ok? Y, por ejemplo, Freixenet abre sus cavas y, pues, una vez al año, tú tienes una, se llama cena en la intimidad con el sommelier. Entonces, hacen la cena, o la hacían, porque pues, en esta pandemia se han llevado a cabo, bajan hasta las cavas y ahí meten las sillas, está el sommelier, pues que es Ricardo Espíndola, y ya baja Ricardo, te dan una cena, una degustación, él hace ahí una apertura de algunas botellas con unos sables, ¿ok? Sí, los conoces, como tipo machetes muy largos. Entonces, con esos, él descorcha una botella de vino espumoso, ya convives con él, platicas, cenas, y pues bueno, también han tratado de darle como ese plus al vino, ¿no? Tanto, pues como una parte muy elitista, que es esa, de cena en la intimidad con el sommelier, y otras que son estas rutas, cuando tú vas, o por ejemplo cuando está el Festival del Vino, van muchísimas casas productoras de vino, de allá de Querétaro, ¿no? Que algunas de ellas, pues su producción es tan pequeña o es tan limitada que no la puedes encontrar tú en un supermercado. Sin embargo, tiene la característica que la mayor parte de las botellas, casi todas te cuestan, por ejemplo, 180 pesos, ¿no? Sea el vino que sea. Entonces tú ahí tienes la opción de que puedes comprar un vino de muy buena calidad por únicamente 180 pesos. Te cobran una entrada, un acceso general, pero aparte tienes oportunidad de escuchar a varios cantantes y estos festivales están más bien destinados para jóvenes, ¿ok? Entonces pues llaman a cantantes del momento, te venden ahí unas charlitas con quesos o carnes frías muy caras. Eso sí, la comida está muy cara, la bebida está muy económica. Y bueno, pues la idea es que vayas a tomar, hay talleres también, los que tienes que pagar pues un extra para entrar, no sé, hay de catas, de elaboración del vino, muchísimos talleres, ¿no? Y pues también hay otros, ¿se acuerdan de esos polvos poli? Unos polvitos que aventabas de color, pues también hacían ese tipo de polipes, ¿ok? Pero pues con vino. Entonces, pues les digo, hoy en día también están tratando de estas casas vitivinícolas entrar en las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones tengan ese consumo y pues bueno, sea esto como heredado, ¿no? Ya cuando tú seas un adulto, pues bueno, también lleves esa cultura del consumo del vino a tus hijos y pues bueno, así no se siga que perdiendo. Y bueno, aquí tenemos los principales
productores de vino en nuestro país. Y si vemos, pues bueno, ya gran parte es productora de vino. Y bueno, tenemos esta característica, ¿no? De lo que es Puebla y Querétaro, que aunque están prácticamente como más alejadas de la franja del vino, sin embargo, están produciendo muy buenos vinos. ¿Y por qué se da esta producción? Derivado que tienen microclimas. Entonces, en esos microclimas, pues toda la parte del año, pues pueden tener en un solo día distintos tipos de climas, pero no quiere decir que en todo Puebla y en todo Querétaro se puedan producir estos vinos. Solamente en ciertas regiones de esos estados es donde se puede producir porque se tiene esa característica de tener los microclimas. Y las casas vitivinícolas más importantes de México son L.A. Cheto, Casa Madera, Montechanic, Freixenet, Bodega de Santo Tomás, Torres Alegre y Familia, Barón Balché y Chateau Camus. Bueno, y la más conocida pues es prácticamente L.A. Cheto. ¿Y por qué es una de las más conocidas? Porque en primera tiene la parte de una escuela, ¿no? Está por Reforma, ¿ok? Es que no recuerdo cómo se llama esa zona, pero donde están todas las calles que son por montes rurales, creo que es en la calle de Montes Rurales, en donde está una parte de escuela de L.A. Cheto. Entonces tú puedes ir a tomar cursos para sommelier, pequeños cursos de actualización, puedes ir a realizar catas también ahí, y pues aparte los vinos son muy económicos, podemos encontrar algunos desde 170 pesos, ¿ok? Que son muy accesibles y de muy buena calidad. Entonces, pues ellos han tratado de dar precios justos para así llegar a satisfacer a una mayor parte de la demanda. Y esto pues los ha posicionado entre los más conocidos en nuestro país y de los más consumidos también, pues por su bajo precio, ¿no? Y bueno, ya entrando en la parte del maridaje, yo creo que primero vamos a hacer la actividad porque veo que se me están durmiendo. Y bueno, saquen su material, por favor. Lo que vamos a hacer es un estudio fotográfico, ¿ok? ¿Por qué? Pues como no tienes manteles en tu casa, en las sábanas, creo que viven en pobreza extrema, entonces lo que vamos a hacer es una parte del estudio. Y para eso, como material, úsenlo. Recuerden que les pedí 3, ¿eh? 3 por equipo. Entonces, lo que van a hacer es, con la loca, van a pegar, ¿ok? Sus cartones, ¿vale? Entonces, a ustedes les va a faltar uno, el cual van a terminar, pues, la persona que se lo lleve, ¿vale? Con la loca, van a pegarlo aquí como si fueran a hacer una pared o una maqueta. La idea es que lo más blanco quede por dentro, ¿ok? Y ya que lo pegaron con la loca, pues van a reafirmar con la parte de masking por fuera, ¿ok? Entonces les va a quedar como si fueran a hacer una maqueta, ¿vale? Y pues bueno, aquí se va a poner la otra parte, ¿ok? Ya eso lo harán en sus casas. La idea es que nos quede, ¿ok? Como una casita. Y nosotros vamos a poner el postre, o el plato de nuestro postre aquí en el centro, y va a quedar el fondo. A veces vamos a tomarle foto con este fondo, y otras veces, pues bueno, en la esquina, ¿ok? Y para dar nuestras clases posteriormente, vamos a ver cómo podemos tomar distintas fotografías, ¿ok? Con técnicas. En algunas, pues les habré de pedir miel, por ejemplo, ¿ok? Miel y algunas masas. Entonces, algunos postres para resaltar más a la vista, o incluso, es que aquí está esa parte de marketing de la gastronomía. Ok. Hay una asignatura donde lleva el marketing en la gastronomía.
Entonces, en esa asignatura les enseñan, ¿ok? A tomar fotografías y hacer estudios fotográficos. Posteriormente yo voy a traer mi lámpara. Entonces, con esa lámpara nosotros le vamos a dar luz aquí a nuestro platillo que va a estar dentro del estudio fotográfico. Otras veces ustedes también van a traer papel aluminio, ¿ok? Y con ese papel aluminio lo vamos a poner por aquí, donde refleje la luz. Y entonces, aunque esté dentro del estudio, la fotografía va a salir mejor. También, pues vamos a ver algunas técnicas muy sencillas para aprender a tomar fotografía a nuestros cosas con la cámara de nuestro celular, ¿ok? Porque no es lo mismo que yo le tome una foto con... Generalmente, ¿cómo tomamos las fotos con nuestro celular? Las tomamos así, ¿no? Como que así. Mira, ponte ahí. Generalmente nosotros tomamos la fotografía así, ¿cierto? Generalmente nosotros tomamos una fotografía así, ¿cierto? Con esta inclinación del celular. Ahorita van a ver cómo se ve él así, quédate guardado. Pero la mejor forma de tomar una fotografía es agachándonos nosotros un poco, inclinando el celular hacia nosotros, ¿no tomabas? Y si yo le tomo la foto así, lo que voy a hacer es que él se va a ver más alto, ¿ok? Esta es la foto como nosotros la tomamos generalmente con nuestro celular, ¿ok? Y así es como debemos de tomar la foto. Aquí, ¿qué pasa? Se ve más alto, ¿ok? Nosotros alargamos la piedra y estilizamos su figura. Sí, la tomamos así. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Ya vieron? Y ahora vean esta. Se ve completamente distinto. Entonces, pues bueno, también vamos a aprender nosotros a cómo tomar fotografías con nuestro celular. Y aunque puede parecer muy sencillo decir, pues toma una foto ya, no, o sea, obviamente tiene su ciencia. No tenemos nosotros las cámaras con las que cuentan los de diseño, por ejemplo, ¿ok? Que ya están más lejos así, pero desde las herramientas que nosotros tenemos, pues vamos a tratar de potencializarlas. Y les decía incluso, a lo mejor podemos hacer una práctica con una manzana. Traen ustedes una manzana, porque se hacen distintos tipos de prácticas, ¿no? Traes una manzana y le pones un poco de miel caro, la de los bebés. Entonces lo que vas a hacer es que se vea más brillosa, más apetitosa, la de la hamburguesa, hay varias prácticas. Entonces, con la hamburguesa, pues le vas metiendo como cartoncitos por dentro y la vas a hacer ver más grande, como las de McDonald's, ¿no? Que se ve bien rica la hamburguesa y cuando vas, una hamburguesa toda aplastada, bien chiquita, que ni le encuentras la lechuga, nada que ver con lo que nos están vendiendo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este tipo de prácticas con nuestros estudios fotográficos, ¿ok? Así es que pues vayan realizándolo. Está como más escrito, ¿te das cuenta? Esto lo vas a poner abajo y se va a poner arriba. ¿Vale? Entonces, péguenlo, pueden ponerlo acá, pero aquí. Y lo vas a pegar de este lado, pues aquí. Y ustedes, para empezar, aquí ya está manejado. No sé. A ver, si tú no puedes explicar. Si no ponemos de este lado, entonces, pues van a poner aquí con la ropa para pegarlo, ¿ok? Y lo vamos a pegar lo más. Para que después ustedes lo reprimen con su cinta más usted, ¿vale? Y en casa, pues ya, le pegan de este lado. Obviamente les va a sobrar cartón.
de preferencia al viejo espacio, y lo que es sobre, pues ver si lo podemos y así ya nos queremos. Cassandra, estamos haciendo nuestro estudio fotográfico, ¿ok? Sí, Chet. Porque, pues, en esta asignatura, no nada más vamos a ver la elaboración de postres, sino también vamos a empezar a ver los montajes al plato y pues les voy a enseñar a tomar otro tipo de fotografías para que sus postres se vean más apetitosos y pues haciendo uso de esos estudios fotográficos. ¿Ok? Sí, Chet. Pues también vamos a ir maridando algunos postres con bebidas. ¿Qué dicen tus papás? ¿Que no regresas a clases? No, todavía no me han dicho nada, Chet. Pero ya te vacunaste, ya te pusiste la primera, ¿cierto? Sí, la primera sí, pero mi papá dice que a lo mejor no me deja de egresar hasta que me pongan la segunda. Él como está trabajando en un hospital privado, pues ha visto muchas cosas y ahora sí que me dice que los casos de COVID no es porque ya hayan bajado, es porque ya no tienen dinero. Porque todo el piso que tenían de COVID ya se vació porque ya no pueden. Sí, el trabajo está en Chiapas, el control del COVID y la vacunación, y no, estamos muy mal, muy mal. Y como mi papá trabaja en un hospital privado, pues ahora sí que está como ciscado, tiene miedo y pues no, me dice, no, tú no vas a regresar hasta que ya tengas la segunda. Sí. Pues está bien, por una parte. Es que así debería de ser, pero pues ya tampoco nuestro país puede sostener algo así, por eso nos ha hecho regresar a trabajar. Sí, y como tengo rinitis alérgica, pues con ese, porque la mayoría de las narices y se ya. Escucho, es que dice que mi tanto conexión para es mis. inestable. No te escuché nada. Ah, Ya, ahí ya es que de repente ves que se ve el internet. sí, Chet. Tengo rinitis alérgica, día me la pongo muy molesto para mis compañeros tener que estar aguantando. De Cassandra no sé qué me diga porque se ve el internet. Ahí está dentro, ¿no? Y luego no sé qué le pasó a mi cámara, que ya no se ve, ya no se activa.
Porque mi empresa. Y ahorita, por favor, es que la falta que se tiene pegado y tanto. Tengan que ir. Pero ven, Supongo que sí. Es papelería. no, no les voy a hacer cuenta de eso. No, tú tenías los otros de los de cocina. Pero si quieres ver es que mira, de aquí en medio no entra a ver acá lo que más ahora todo lo que parte lo de Vamos a tratar eso. no es cierto, le toca otra. No, pero es que ese ya no viene a papelería. ¿Ves por qué se agarran? No cago. ¿Cuánto? Así. Ah, bueno. Primero pegarle las puntas y luego ya le pegas todo en medio. Para que le ayude ahí con un soporte. Ahora hazle los pegotes en la parte del medio. Y ya después, todo a lo largo. Ahora sí sale. El problema es sacar las cosas. No está bien, pero puede. Ahora, esa puede aquí en la no, manches, es que esa mancha no se vea. Ni tus pelos. Y el mechudo para ahora, cuidado, mira.
Bueno, y a ese estudio, posteriormente, ustedes igual pueden traer papel América, por ejemplo, de colores, hay de colores, y pues hacer con aquí amarillo, negro, si color que gusten, pues se les va a ir marcando. Entonces, ya después lo pueden poner.